La noche se extendía sobre Egipto como un manto pesado, cargado de arena y de silencio. Las estrellas parecían vigilar desde lo alto, fijas e inmóviles, mientras el viento del desierto silbaba entre las grietas de las murallas. El Nilo, inmenso y oscuro, avanzaba con lentitud, reflejando la luz temblorosa de la luna que se alzaba pálida sobre el horizonte. En las calles de la ciudad, las antorchas ardían con una llama débil, resistiendo el soplo de la brisa nocturna. Todo parecía dormido, pero bajo la calma, el reino de Egipto guardaba secretos que no podían callar. Desde hacía años, el faraón temía al creciente número de hebreos. Eran esclavos, pero sus manos levantaban ciudades, sus espaldas soportaban las piedras y sus hijos llenaban los campos. Los sacerdotes egipcios susurraban que un libertador nacería entre ellos y que ese niño algún día quebrantaría el poder de Egipto. El temor se volvió decreto. Todo hijo varón nacido de los hebreos será arrojado al Nilo. Aquella orden cruel corrió como fuego entre las chozas de los esclavos. Madres escondían sus vientres, padres callaban el llanto de sus recién nacidos. Y el Nilo, que había sido fuente de vida, se convirtió en tumba silenciosa. En una de esas chozas, entre sombras y susurros, una mujer hebrea sostenía su vientre con ambas manos. Se llamaba Jocabed. Su mirada reflejaba el miedo y la fe entrelazados en el mismo gesto. Sabía que el faraón no perdonaría a su hijo, pero algo en su interior le decía que aquel niño no era como los demás. La noche en que nació, la luna parecía más cercana, como si el cielo entero quisiera presenciar aquel instante. No hubo gritos que anunciaran el alumbramiento, solo un silencio reverente mientras el llanto suave del recién nacido llenó la choza con una fragancia de esperanza. «Dios mío», susurró Jocabed con lágrimas, «protege a este hijo, no permitas que su vida termine en el río». Durante 3 meses lo ocultó de los guardias egipcios. Cada amanecer temía oír el golpe de los soldados en la puerta. Cada ruido la hacía estremecer. El pequeño dormía entre mantas gastadas, ajeno al peligro que lo rodeaba, mientras su madre velaba como una sombra silenciosa. Pero el tiempo no podía alargarse más. Los llantos del niño crecían, y los rumores de los vecinos podían delatarlos. Con el corazón desgarrado, Jocabed tejió una pequeña canasta de juncos y la recubrió con brea para que flotara en el agua. Sus manos temblaban al poner al niño dentro, envuelto en un paño sencillo, con una mantita blanca que apenas cubría su rostro. Cuando el sol despuntó sobre el horizonte, Jocabed caminó hasta el borde del Nilo. El río rugía con un murmullo profundo, como si reconociera el destino que cargaba aquella frágil cesta. La mujer la empujó suavemente hacia la corriente, mientras su hija Miriam, escondida entre los cañaverales, observaba en silencio. «Que el Dios de nuestros padres lo guíe», susurró Jocabed antes de dejar caer lágrimas al agua. La cesta avanzó lentamente sobre la superficie del río, arrullada por las olas tranquilas. Los juncos parecían apartarse para abrirle paso, y las aves que sobrevolaban el Nilo lanzaron gritos agudos, como heraldos anunciando un destino que aún nadie conocía. Aquel mismo día, en los jardines del Palacio Real, la hija del faraón salió a bañarse en las aguas del Nilo. Era una joven de porte sereno y mirada noble. Sus doncellas la acompañaban entre risas suaves, ignorantes del drama que flotaba a pocos metros.
Fue entonces cuando la princesa vio la cesta entre los juncos y ordenó que la trajeran a tierra. Al abrirla, el llanto del niño resonó bajo el cielo dorado del atardecer. La mirada de la joven se llenó de ternura, y el corazón de Egipto, al menos por un instante, cedió ante la inocencia de un recién nacido. «Este es un niño hebreo», dijo con voz baja, «pero no permitiré que muera». En ese instante apareció Miriam, con el valor que solo puede nacer del amor fraternal. Se inclinó ante la princesa y habló con humildad. «¿Quieres que busque a una mujer hebrea para que lo amamante?». La princesa asintió, y así el niño volvió por un tiempo a los brazos de su verdadera madre. Nadie en el palacio sabía que aquel pequeño, al que la hija del faraón llamó Moisés, crecería entre los lujos de Egipto, pero con la sangre de un esclavo y el propósito de un libertador. Mientras Moisés crecía, Egipto seguía alimentándose del sudor de los hebreos. Los látigos silbaban sobre las espaldas, el polvo cubría los rostros agrietados de los obreros, y las oraciones de los esclavos subían al cielo como humo de incienso quebrado. Las pirámides avanzaban hacia el cielo, pero cada piedra escondía lágrimas y sangre. Los capataces egipcios no mostraban piedad. Hombres débiles caían agotados y eran dejados a la sombra de los muros sin esperanza de levantarse. En las noches, los hebreos se reunían en secreto. Encendían pequeñas hogueras, compartían historias de Abraham, Isaac y Jacob, y hablaban de un Dios que no había olvidado su pacto. Algunos dudaban, otros lloraban, pero siempre había alguien que susurraba: «Él vendrá por nosotros, no seremos esclavos para siempre». En el corazón del palacio, Moisés fue educado como príncipe. Aprendió el lenguaje de los sabios, las tácticas de guerra, el arte de las leyes y los secretos de los sacerdotes egipcios. Pero cada vez que veía a los esclavos, algo dentro de él se agitaba. No podía apartar los ojos de su sufrimiento. Era como si las cadenas de ellos rozaran su propia piel. Las arenas del desierto parecían esperar el momento en que aquel niño, salvado por el Nilo, escucharía el verdadero llamado de su Dios. El sol caía tras las dunas del desierto, tiñendo de cobre el horizonte. El aire se enfriaba con rapidez, y un viento áspero arrastraba arena sobre las rocas de Horeb. Entre ese silencio solitario caminaba Moisés, con paso firme pero el corazón cargado de recuerdos. Había sido príncipe en Egipto, pero huía desde hacía años tras defender a un hebreo y convertirse en fugitivo. En Madián trabajó como pastor para su suegro Jetro. Allí aprendió el ritmo de las ovejas y el silencio del desierto. Sin embargo, cada noche, al mirar las estrellas, los rostros de los hebreos esclavos y el eco de los látigos lo perseguían. Aquel día, mientras guiaba el rebaño cerca del monte, el silencio parecía más profundo que nunca. Entonces sus ojos distinguieron algo insólito. Una zarza ardía en lo alto, pero el fuego no la consumía. La luz dorada iluminaba las piedras, proyectando sombras que parecían danzar. Moisés se detuvo, temeroso y fascinado. «¿Qué es esto que veo?», murmuró. «El fuego no consume la zarza». Se acercó con cautela. Entonces una voz profunda lo llamó desde el resplandor. «Moisés, Moisés». El eco retumbó en las rocas. Moisés cayó de rodillas. «Heme aquí», respondió con voz temblorosa. «No te acerques más. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés cubrió su rostro. No se atrevía a mirar el fuego. La voz continuó, grave y compasiva. «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y os he oído su clamor. He descendido para librarlos,
y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Ve, yo te envío al faraón para sacar de Egipto a mi pueblo. El recuerdo del látigo sobre los hebreos llenó el corazón de Moisés de temor. ¿Quién soy yo para ir al faraón y liberar a los hijos de Israel? Ve, porque yo estaré contigo, respondió la voz. Y esta será la señal. Cuando saques al pueblo, me servirán en este monte. Moisés vaciló. Si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué responderé? La voz resonó aún más solemne. Yo soy el que soy. Así dirás, yo soy me ha enviado a vosotros. El resplandor se intensificó. Moisés sintió que la eternidad lo envolvía, pero su duda humana persistía. Señor, no me creerán ni escucharán mi voz. El fuego chisporroteó y la voz preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Arrójala a tierra. La vara se convirtió en serpiente y Moisés retrocedió. Tómala por la cola. Obedeció y volvió a ser vara en su mano. Otra señal le fue dada, pero Moisés continuó buscando excusas. Señor, no soy hombre elocuente, soy torpe de lengua. ¿Quién dio boca al hombre? Replicó la voz. ¿No soy yo el Señor? Ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Aún así murmuró, Señor, envía a otro. El fuego se agitó con fuerza. La voz se endureció, pero añadió, ¿no está Aarón, tu hermano levita? Él hablará por ti. Yo estaré con tu boca y con la suya. Moisés comprendió que no había escapatoria. Tomó la vara con manos temblorosas. El pastor había sido llamado a liberar a un pueblo entero. Mientras descendía del monte, la luna proyectaba su sombra sobre la arena. El viento del desierto soplaba como un susurro profético. La quietud de Egipto estaba a punto de romperse. El camino de regreso a Egipto no era solo físico, era un retorno al pasado que había jurado dejar atrás. Los recuerdos de su juventud en el palacio de Faraón se mezclaban con las imágenes de los campos de esclavos azotados, del hombre egipcio al que había derribado en defensa de un hebreo, y de la huida apresurada que lo condenó a décadas de exilio. Ahora volvía, no como fugitivo ni como príncipe, sino como mensajero de un Dios que se le había revelado entre llamas que no se consumían. La zarza ardiente seguía ardiendo en su memoria, con la voz profunda que le ordenó liberar a su pueblo. A su lado caminaba Séfora, su esposa, envuelta en un manto oscuro que la protegía del polvo y del frío de la tarde. Sus pasos eran firmes pero silenciosos, como si respetara el peso de los pensamientos de su esposo. El joven Gersón, su hijo, iba montado en un asno que trotaba con calma. Tras ellos, un pequeño rebaño y algunos sirvientes completaban la caravana, que avanzaba despacio bajo el cielo púrpura. Cuando el primer lucero brilló en lo alto, Moisés alzó la mirada. El brillo tenue le recordó que en las alturas, donde los hombres no alcanzan, alguien lo observaba. En su interior se mezclaban la fe y el temor. Sabía que se dirigía a enfrentarse al hombre más poderoso del mundo conocido, el faraón de Egipto, rodeado de dioses tallados en piedra y respaldado por ejércitos inmensos. Y sin embargo, no era ante ese hombre ante quien debía temblar, sino ante la voz que lo había enviado. Las noches en el desierto eran gélidas. La caravana se detuvo al abrigo de una formación rocosa y encendieron un pequeño fuego. Las llamas, débiles ante el viento, parecían imitar aquella zarza sagrada. Moisés se sentó aparte, tallando con su bastón líneas en la arena, mientras repasaba las palabras que debería pronunciar frente a Faraón. Las estrellas lo cubrían como un manto silencioso. En el fondo de su pecho, la duda susurraba: ¿y si no me escuchan? ¿Y si mi hermano Aarón no llega a tiempo? ¿Y si el pueblo hebreo rechaza el mensaje?
Cerró los ojos y recordó la promesa. Yo estaré contigo. Eso bastó para que el temor se aplacara, aunque no desapareciera del todo. El amanecer llegó con un estallido de luz dorada sobre las dunas. Reanudaron la marcha. Cada día el aire se volvía más húmedo y cargado del perfume del Nilo. La línea del desierto se abría hacia los campos fértiles, los canales y los pueblos egipcios. La visión de las primeras torres de adobe y los templos dedicados a Ra trajo a Moisés una punzada de nostalgia amarga. Aquel había sido su hogar, pero ahora lo observaba como extranjero. No tardaron en llegar noticias de su presencia. En los caminos, los hebreos susurraban su nombre con esperanza. Los egipcios lo murmuraban con desconfianza. A la entrada de Gosén lo esperaba Aarón, su hermano, con el rostro surcado por arrugas de trabajo y fe. Se abrazaron con fuerza, como si recuperaran los años perdidos. Aarón escuchó atento el relato de la zarza ardiente y la misión encomendada por el Dios de sus padres. Sus ojos se iluminaron, aunque en su voz vibró la preocupación. Faraón no cederá fácilmente. Moisés, su corazón es de piedra. El faraón estaba sentado en un trono de ébano y oro, con la corona azul y la barba postiza de los reyes divinizados. Sus ojos delineados con col brillaban con la frialdad de quien se cree eterno. A su lado, sacerdotes con túnicas blancas y amuletos de Horus observaban con desdén a los dos hermanos que se presentaban sin riquezas ni escoltas. Aarón habló primero, con voz clara que resonó bajo el techo abovedado. Así dice el Señor, el Dios de Israel. Deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto. Un murmullo recorrió el salón. Faraón arqueó una ceja y respondió con un tono cargado de burla. ¿Quién es ese señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco a tal Dios, y no dejaré ir al pueblo. Moisés dio un paso al frente. Su voz no tembló, pero en sus ojos ardía un brillo que no era humano. El Dios de nuestros padres se nos apareció. Déjanos ir camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a nuestro Dios. De lo contrario, caerá sobre nosotros pestilencia o espada. La sonrisa de Faraón se tornó dura, y sus palabras, veneno. Ociosos sois, por eso queréis dejar vuestro trabajo. Volved a vuestras cargas. Haré que el yugo sea más pesado. Con un gesto, ordenó a sus guardias que los retiraran. Moisés y Aarón salieron del palacio entre las miradas de los cortesanos que reían en silencio. Afuera, el cielo empezaba a nublarse sobre el Nilo. Moisés apretó el bastón entre sus dedos. No era solo el rechazo de Faraón lo que pesaba en su corazón, sino el temor de que el propio pueblo hebreo lo culpara por el endurecimiento del yugo. Al caer la tarde, un mensajero llegó con noticias funestas. El faraón había ordenado que los hebreos siguieran fabricando el mismo número de ladrillos, pero sin darles paja. Ahora debían buscarla por su cuenta. Los capataces azotaban sin compasión a quienes no cumplían la cuota. Los gritos de los esclavos resonaban como un eco de sufrimiento a orillas del río. Algunos ancianos fueron a reclamar a Moisés y a Aarón, acusándolos de empeorar su suerte. Moisés, herido en lo profundo, levantó los ojos al cielo y clamó en silencio: Señor, ¿por qué enviaste a tu siervo si el mal se multiplica? La aurora se levantó sobre las aguas tranquilas del Nilo, como una hoja de bronce que se desgarraba en tonos de púrpura y oro. En el aire flotaba todavía el eco de los gemidos de los esclavos, mezclado con el murmullo de los cañaverales que el viento agitaba a orillas del río. Moisés no había dormido. La noche lo encontró de rodillas, con el bastón apoyado a su lado,
esperando que el silencio de Dios le concediera dirección. Cuando el primer rayo de luz rozó las chozas de barro en Gosén, se levantó con el rostro endurecido y los ojos encendidos por la resolución de obedecer. Aarón lo aguardaba afuera, envuelto en su manto polvoriento. A su alrededor, algunos ancianos hebreos se habían reunido en silencio. El peso de la jornada anterior, los azotes, los reclamos, el fracaso ante Faraón aún se respiraba como un humo amargo. Moisés rompió el silencio. Hoy iremos otra vez ante Faraón. Esta vez, el Señor mostrará que no son palabras vacías. Nadie respondió, pero sus miradas se clavaron en el bastón que Moisés sostenía. Era un simple trozo de madera reseca, pero parecía contener la fuerza de una tormenta. Cuando el sol ascendió, los dos hermanos se encaminaron al palacio. A cada paso, los templos egipcios se alzaban a ambos lados del camino, con sus columnas pintadas de colores y jeroglíficos que contaban victorias y coronaciones. Los dioses de piedra parecían observar a los dos hebreos con sonrisas rígidas, como si se burlaran del atrevimiento de enfrentarse al hijo de Ra. Los guardias cruzaron lanzas, pero el heraldo los dejó pasar, pues el nombre de Moisés ya había llenado los corredores como un rumor inquietante. En la gran sala del trono, el ambiente estaba cargado de incienso. La luz se filtraba desde lo alto en haces finos, iluminando partículas de polvo que flotaban como si fueran motas doradas suspendidas en el aire. Faraón estaba allí, sentado en su trono de ébano, con los codos apoyados sobre los brazos tallados con figuras de leones. Sus ojos delineados miraban a los hermanos con impaciencia. Aarón alzó la voz, clara y firme, que resonó contra los muros de piedra. Así dice el Señor, el Dios de los hebreos: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Un silencio pesado cubrió el salón. El faraón dejó escapar una sonrisa breve, seca. ¿Todavía insistís en vuestras peticiones? ¿Acaso no os di respuesta? Egipto no se someterá al Dios de esclavos. Moisés, sin bajar la mirada, respondió: no venimos con palabras de hombres, sino con señal del Dios vivo. Aarón avanzó hasta el centro del salón, tomó el bastón que llevaba consigo y, ante la mirada de los cortesanos, lo arrojó al suelo. El bastón golpeó la piedra con un seco chasquido y en un instante comenzó a retorcerse. La madera se hinchó, la superficie se quebró como cáscara seca y de ella surgieron escamas brillantes. Ante los ojos atónitos de todos, el bastón se convirtió en una serpiente enorme que siseó con la lengua bífida al aire. Un murmullo recorrió la corte. Algunos retrocedieron, otros alzaron amuletos en señal de protección. El faraón permaneció inmóvil, aunque sus ojos centellearon con un destello de desafío. Con un leve gesto llamó a sus magos y sabios, hombres vestidos con lino blanco y collares de cuentas de lapislázuli. Ellos avanzaron y, murmurando palabras secretas, arrojaron sus propios bastones al suelo. Para asombro de los presentes, sus bastones también se transformaron en serpientes que reptaron por las losas del palacio. Por un instante pareció que los dioses de Egipto respondían al desafío. Pero entonces la serpiente surgida del bastón de Aarón se irguió, más robusta y brillante que las demás, y comenzó a devorarlas una a una. Los magos retrocedieron, pálidos. Aarón extendió la mano, y la serpiente volvió a tomar la forma de bastón, como si nada hubiera ocurrido. El salón quedó en silencio. El faraón frunció el ceño. Algo oscuro pasó por sus facciones. Sin embargo, su voz salió firme y orgullosa. Esto no me doblegará. No dejaré ir a Israel. El rechazo cayó como una losa sobre Moisés y Aarón, pero sabían que el corazón de Faraón se había endurecido.
Abandonaron el palacio bajo las miradas de los sacerdotes y los soldados que cuchicheaban entre sí. Afuera, la luz del mediodía ardía sobre el Nilo. Moisés respiró hondo, con el rostro vuelto hacia el río que serpenteaba sereno, ignorante de lo que estaba por venir. A su lado, Aarón murmuró: «Hemos mostrado la señal, y aún así su corazón es de piedra». Moisés inclinó la cabeza. El Señor dijo que así sería. Esto apenas comienza. Esa tarde, mientras el sol descendía y teñía de rojo el horizonte, el pueblo hebreo se reunió en torno a ellos. Algunos ancianos temían que el desafío trajera mayores cargas. Otros miraban a Moisés con la primera chispa de esperanza. La voz de Moisés resonó por encima de los murmullos. El Dios de nuestros padres no ha olvidado sus promesas. Egipto verá que no hay poder que pueda resistirle. Las palabras calaron como semilla en corazones cansados. Esa noche, el palacio de Faraón estaba iluminado por antorchas. En los corredores se oían los pasos de los guardias y los susurros de los magos que discutían entre sí, intentando explicar el prodigio de la serpiente que devoró a las suyas. El propio Faraón, aunque se mostraba sereno ante la corte, en la intimidad de su cámara sentía una incomodidad que no reconocía. La idea de que, quizá, una fuerza desconocida lo estaba desafiando. Pero su orgullo fue más fuerte. Al amanecer, convocó a sus capataces y ordenó que no se concediera ningún alivio al pueblo hebreo. «Si tienen tiempo de pedir irse a adorar en el desierto», dijo con voz helada, «entonces tienen tiempo de trabajar más». Las cargas aumentaron. Los azotes se hicieron más frecuentes y los lamentos subieron como humo de las chozas. Moisés observaba aquello con el corazón oprimido, pero sabía que el endurecimiento de Faraón era parte del camino que el Señor había anunciado. La primera señal estaba dada, el mensaje ignorado. Pronto, el juicio tocaría las aguas mismas del Nilo. El amanecer sobre el Nilo se levantó como un resplandor de cobre bruñido. La bruma que flotaba sobre el agua parecía respirar con vida propia, moviéndose en remolinos suaves mientras los ibis despertaban y los bueyes bajaban a beber. El gran río, columna vertebral de Egipto, brillaba con calma, ignorante de que pronto se convertiría en escenario de espanto. En las orillas, los pescadores lanzaban sus redes con movimientos acostumbrados, y los niños reían chapoteando cerca de los juncos. Era un paisaje de aparente paz, pero bajo esa superficie latía el juicio inminente. Moisés se encontraba en pie sobre una roca oscura, mirando el cauce majestuoso que había sido adorado como un dios. El sol naciente delineaba su silueta contra el fulgor del agua, y el bastón que sostenía en la mano derecha parecía brillar tenuemente, como si el día lo saludara con reverencia. Aarón estaba a su lado, con el manto recogido para caminar, observando el río con gesto serio. El Señor había hablado la noche anterior. El Nilo, fuente de vida y orgullo de Egipto, sería herido. El rumor de pasos los hizo voltear. Un pequeño grupo de ancianos hebreos se había acercado, curiosos y temerosos. Uno de ellos, un hombre de barba gris, preguntó con voz baja: «¿Realmente tocarás el agua del río, Moisés? Los egipcios dicen que es sagrado». Moisés respondió sin apartar la vista del Nilo: «El Dios de nuestros padres mostrará que solo Él es Señor de la vida y de la muerte». Mientras hablaban, un mensajero llegó con la noticia de que el faraón salía al amanecer para inspeccionar el río. Era costumbre del soberano bañarse en las aguas sagradas antes de las ceremonias religiosas. Moisés asintió con serenidad. Sabía que ese encuentro había sido dispuesto.
Cuando los primeros rayos dorados tocaron los templos de piedra, Faraón apareció en la orilla, rodeado de guardias y sacerdotes. Llevaba un sencillo manto blanco, pero su porte altivo imponía respeto. Se detuvo al ver a Moisés y a Aarón esperándolo en la ribera, con el bastón en alto. Los soldados tensaron sus lanzas, pero el faraón levantó la mano, ordenándoles que esperaran. Aarón avanzó un paso y habló con voz firme. «Así dice el Señor, el Dios de los hebreos. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Si rehusas, este río que veneras será herido». El faraón sonrió, pero no era una sonrisa de alegría, sino de burla. «Os advertí que no someteré a Egipto al Dios de esclavos. No conozco a vuestro Señor, ni temeré su amenaza». El viento del amanecer agitó el agua en pequeñas ondas. Moisés levantó el bastón y lo extendió hacia el río. Su voz, grave como un trueno distante, rompió el silencio. «Por esto sabrás que hay un Dios que gobierna sobre toda la tierra». Con un solo gesto, Aarón tocó la superficie del Nilo con la punta del bastón. Un estremecimiento recorrió el agua, como si algo inmenso se moviera en sus profundidades. Primero, el río se tiñó de un rojo tenue, como el reflejo del sol, pero en cuestión de segundos el color se volvió oscuro, espeso, sanguinolento. Los peces comenzaron a retorcerse y a flotar muertos, y un hedor insoportable se elevó sobre la corriente. Los sacerdotes retrocedieron, horrorizados. Los guardias miraban el agua con temor, incapaces de comprender lo que veían. El Nilo, orgullo de Egipto, se había convertido en un río de sangre. Los gritos de los pescadores resonaron a lo largo de la ribera. Las mujeres que habían salido por agua arrojaron sus cántaros y los niños huyeron llorando. Los ibis alzaron el vuelo en bandadas blancas, graznando con alboroto. En las aldeas cercanas, la gente se agolpaba para ver el fenómeno, mientras el sol se reflejaba en el líquido rojo como si toda la tierra hubiera sido herida. El faraón contempló la escena, sorprendido por un instante, pero pronto endureció el semblante. Con un ademán llamó a sus magos, quienes murmuraron encantamientos, y al tocar pequeñas vasijas de agua, lograron también teñirlas de rojo. Uno de ellos se inclinó ante el soberano y dijo con voz arrogante: «Señor, lo que hacen ellos, nosotros también podemos hacerlo». La ilusión de poder dio nuevas fuerzas al corazón del faraón. Volvió su mirada a Moisés con una mezcla de desdén y desafío. «Si tu Dios puede convertir el agua en sangre, también mis sacerdotes lo hacen. No dejaré ir a Israel». Moisés no respondió. Sabía que los magos podían imitar en apariencia, pero no revertir el desastre. El río seguía corriendo rojo, las orillas cubiertas de peces muertos. Con el rostro sombrío, Moisés y Aarón se retiraron, mientras los egipcios intentaban cavar pozos cerca de la ribera para hallar agua que no estuviera contaminada. Durante 7 días, el Nilo permaneció como herida abierta, extendiendo su hedor por los campos, y el clamor del pueblo llegó hasta el palacio. Pasada una semana, cuando el río aún no se había recuperado, una nueva orden de Dios vino a Moisés. El castigo no había terminado. Moisés y Aarón fueron nuevamente ante el faraón. Aarón alzó el bastón y golpeó el suelo frente a ellos, proclamando: «Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Si rehusas, el río que apestas dará a luz a plagas que invadirán tu tierra». El faraón permaneció impasible, y Aarón extendió el bastón sobre las aguas aún teñidas de rojo. El murmullo del río se volvió más denso, y pronto comenzaron a salir de él miles de ranas, de todos los tamaños, trepando por las riberas fangosas. Las ranas se multiplicaron como si el barro cobrara vida. Invadieron los campos,
Saltaron hacia los canales. Entraron en las casas, en las camas y en los hornos. El croar ensordecedor llenó la noche y no cesaba ni en el amanecer. Las gentes de Egipto intentaban apartarlas con escobas y palos, pero eran tantas que cubrirían un hombre de pies a cabeza. Las ranas brincaban sobre las ofrendas de los templos, se deslizaban por las escaleras del palacio, saltaban sobre las mesas durante los banquetes. Los sacerdotes intentaron encantamientos, pero no pudieron detener la invasión. Apenas lograron imitarla en menor escala. Era como si la propia tierra quisiera vomitar aquel horror para demostrar la impotencia de los dioses de piedra. El faraón, perturbado por el caos en su palacio, convocó a Moisés y a Aarón. Su voz ya no era burlona, sino tensa. Rogad a vuestro Dios que quite estas ranas de mi tierra, y yo dejaré ir a vuestro pueblo para que ofrezca sacrificios. Moisés lo miró con ojos graves. Sea según tu palabra. Así sabrás que no hay otro como el Señor nuestro Dios. Moisés salió del palacio y oró al Señor. Al amanecer del día siguiente, las ranas comenzaron a morir en masa. Sus cuerpos cubrieron las calles y las casas, y el hedor se hizo insoportable. La gente encendía fuegos para quemarlas, pero el humo solo añadía amargura al aire. El sol comenzaba a elevarse sobre las arenas de Egipto, pero esa mañana su luz no traía consuelo. Un velo de polvo cubría el horizonte, como si el desierto hubiera decidido despertar con furia. En la vasta llanura, los campos de trigo parecían agitarse inquietos, mientras el Nilo, aunque calmo, arrastraba todavía el tono rojizo que había marcado la plaga pasada. Los rumores de las ranas aún resonaban en la memoria de la gente. Los chillidos en los patios, el hedor de los cuerpos sin vida bajo el calor ardiente. El faraón, sin embargo, se mostraba imperturbable. Sentado en su trono de piedra oscura, con los codos apoyados en los reposabrazos tallados con figuras de leones, miraba a Moisés y a Aarón con un gesto que oscilaba entre la burla y el cansancio. Vuestro Dios juega con mi pueblo como el viento juega con el polvo, dijo el faraón con voz ronca. Pero Egipto no se doblará ante vuestras amenazas. Moisés mantuvo la mirada firme. Su rostro, endurecido por las jornadas de lucha y las noches de oración, reflejaba una calma que contrastaba con la soberbia del rey. Aarón, a su lado, apretó el bastón entre los dedos, sintiendo el peso invisible de lo que estaba por venir. No es juego, oh faraón, respondió Moisés con voz grave. Has visto la sangre y has oído el clamor de las ranas, pero aún endureces tu corazón. Así dice el Señor. Si rehúsas dejar ir a mi pueblo, enviaré enjambres de insectos que cubrirán la tierra, y ninguna casa, ni palacio, ni choza estará libre de ellos. La corte estalló en murmullos. Algunos consejeros intercambiaron miradas temerosas, otros rieron con nerviosismo. El faraón se recostó en su trono y sonrió con desprecio. Idos de mi vista. Traed todos los insectos que queráis, pero mi palabra no cambiará. Israel seguirá siendo mi esclavo. Moisés inclinó levemente la cabeza, sin apartar la mirada del rey, y se retiró con paso firme junto a Aarón. Los guardias cerraron las puertas del palacio con estrépito, pero aquel sonido metálico no ahogó el susurro que corría por los pasillos. El pueblo temía lo que venía. A la mañana siguiente, el cielo parecía más oscuro de lo habitual. No había nubes de tormenta, pero un velo espeso cubría el sol naciente, dándole un tono cobrizo. Los campos a orillas del Nilo estaban silenciosos. Ni los pájaros se atrevían a cantar. Entonces, un zumbido leve comenzó a colarse entre las cañas secas. Al principio fue un murmullo casi imperceptible, como el roce de alas diminutas.
pero pronto creció hasta convertirse en un rugido incesante. Oscureciendo el aire, nubes de insectos emergieron del horizonte y descendieron sobre la tierra egipcia. Mosquitos, tábanos y moscas voraces invadieron los hogares, los establos, los templos y las calles. Los niños gritaban, cubriéndose el rostro con los brazos, mientras las madres intentaban cerrar las puertas inútilmente. Las rendijas de barro y las ventanas de lino no bastaban para detener la invasión. Las vacas mugían en el campo, sacudiendo la cabeza desesperadas, mientras las cabras corrían en círculos buscando escapar de los enjambres que les cubrían los ojos y las orejas. En el palacio, los sirvientes golpeaban las cortinas para espantar a las moscas que se pegaban a las frutas, mientras los sacerdotes agitaban ramas de palma bendecidas en vano. El faraón se cubrió el rostro con un paño de lino, pero aún así, las alas diminutas zumbaban a su alrededor sin descanso. «Haced que esto termine», gritó a sus consejeros. «Que Moisés retire esta plaga». Pero Moisés no había vuelto. En un rincón apartado, lejos de las ciudades, el profeta alzó el bastón al cielo, y Aarón, a su lado, oraba con voz temblorosa. Los insectos azotaron la tierra durante días. El ganado, debilitado por el hambre y las picaduras, comenzó a enfermar. Primero cayeron las ovejas más jóvenes, luego las reses fuertes que trabajaban los campos. La hierba escaseaba, devorada por los enjambres. El hedor de los animales muertos empezó a flotar sobre el valle del Nilo, obligando a los pobladores a encender hogueras para purificar el aire. A pesar del sufrimiento, el faraón endureció su corazón una vez más. Llamó a sus magos y hechiceros, ordenándoles encontrar una cura o un conjuro para detener la calamidad. Ellos intentaron conjuros, quemaron incienso en los altares y recitaron himnos antiguos, pero nada detuvo el zumbido ni la peste que se extendía. «Tu Dios no es más poderoso que los nuestros», dijo el faraón, aunque su voz revelaba cansancio. «Egipto resistirá». Moisés escuchó estas palabras cuando volvió al palacio, cubierto de polvo por los caminos. Se adelantó ante el trono, con la túnica gastada y el rostro iluminado por una resolución férrea. «La mano del Señor pesa sobre ti, faraón. Si no dejas ir a mi pueblo, la peste alcanzará a todo tu ganado y el dolor de Egipto se multiplicará». El rey guardó silencio, mientras un insecto se posaba en su corona dorada. Ni siquiera se atrevió a espantarlo. Esa noche, una bruma gris cubrió los establos. Los animales respiraban con dificultad. Algunos caían de rodillas sin fuerzas para levantarse. Al amanecer, los campos se tiñeron con el color oscuro de la muerte. Caballos inmóviles junto a los bebederos, camellos derrumbados, ovejas tendidas sin aliento. El lamento de los pastores llenó el aire, mientras las aldeas hebreas, en Gosén, permanecían a salvo. Sus animales seguían sanos y su tierra, aunque azotada por el calor, estaba libre del castigo. Muchos egipcios comenzaron a susurrar entre ellos que el Dios de Israel era más poderoso que los dioses del Nilo y de las cosechas. Pero el faraón no escuchó a su gente ni a sus sacerdotes. Su mirada, endurecida por el orgullo, se volvió aún más fría. «No liberaré a vuestros esclavos», anunció con voz baja pero firme. «Que vuestro Dios traiga lo que quiera». Moisés salió del palacio con paso lento. Sabía que el camino de Egipto estaba teñido de dolor, pero también sabía que el corazón del faraón debía quebrarse para que Israel pudiera ser libre. Aarón lo siguió en silencio, mirando el cielo enrojecido por el polvo del desierto. El sonido de los insectos disminuyó con los días, pero el rastro de destrucción permaneció. Campos arrasados, ganado muerto, familias hambrientas.
El pueblo egipcio comenzó a mirar a Moisés con temor y con súplica, mientras los hebreos aguardaban el próximo paso de su liberación. El Nilo, testigo mudo de los juicios, fluía más lento, como si presintiera que su calma no duraría mucho. En las aguas quietas, el reflejo del sol parecía teñido de un oro sombrío, y sobre sus orillas las cañas susurraban con el viento. Nadie en Egipto dormía tranquilo. Todos sabían que el Dios de Moisés no había terminado aún. El faraón, sentado en su trono, con el semblante endurecido, observaba a sus consejeros discutir en voz baja. Las marcas de las noches sin sueño se dibujaban en su rostro, pero su orgullo seguía intacto. A su lado, los sacerdotes murmuraban invocaciones a Ra, implorando protección, mientras los esclavos hebreos aguardaban la palabra que aún no llegaba: la libertad. Moisés entró en el salón del trono acompañado de Aarón. Sus pasos resonaron sobre el mármol, y el eco de sus sandalias llenó el recinto con un silencio expectante. No traía ejércitos, ni armas, solo el bastón que había golpeado el Nilo y había abierto el cielo a los insectos. Así dice el Señor, Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si aún endureces tu corazón, traeré sobre ti tinieblas que cubrirán toda la tierra, tinieblas tan densas que podrán sentirse sobre la piel. El faraón dejó escapar una breve carcajada amarga. Tinieblas, ¿acaso crees que Egipto temerá a la noche? Ra ilumina nuestro cielo, y tu Dios no puede apagar al dador de luz. Moisés lo miró sin responder, con la serenidad de quien sabe que no habla por sí mismo. Aarón inclinó la cabeza, y los dos salieron sin decir más. Aquella tarde, un viento helado comenzó a soplar desde el oeste, barriendo la arena y los campos secos. Los egipcios se abrigaron con mantos, confundidos. No era tiempo de frío, ni las brisas del desierto solían traer sombras. Las nubes se arremolinaron sobre el horizonte, pesadas y bajas, ocultando el sol por completo. El crepúsculo llegó antes de lo previsto. La gente encendió antorchas y lámparas en las casas, pero al caer la noche, una oscuridad aún más profunda descendió, tragándose la luz de los fuegos. Las llamas titilaron débiles, como si el aire mismo las devorara, y finalmente se apagaron. Egipto quedó sumido en tinieblas espesas, más negras que la noche más cerrada. Era un vacío que no solo cegaba los ojos, sino que parecía envolver el corazón. Nadie podía ver su propia mano frente al rostro. Los animales quedaban inmóviles, con las orejas bajas, temblando ante un terror invisible. Los gritos comenzaron a resonar en las aldeas. Las madres llamaban a sus hijos en vano. Los hombres tropezaban con los muebles buscando salidas que no podían ver. En el palacio, las antorchas ardían débilmente, pero la luz no alcanzaba más que unos pocos pasos, tragada por la negrura. Durante 3 días, Egipto quedó detenido en un tiempo de sombras. Nadie se atrevía a salir de sus casas, ni siquiera a encender hogueras. Los egipcios se sentaban en silencio, sintiendo la oscuridad sobre la piel, como un peso que los mantenía en el suelo. Pero en Gosén, donde habitaban los hebreos, la luz nunca se apagó. Sus lámparas brillaban, y las familias se reunían en oración, sabiendo que el Dios de sus padres los guardaba. El faraón, consumido por el miedo, llamó a Moisés al 3er día. Lo hizo traer al palacio, guiado por guardias que avanzaban lentamente a través de la penumbra. Cuando Moisés entró, encontró al rey con los ojos enrojecidos, rodeado de sacerdotes exhaustos que habían pasado noches sin dormir, murmurando oraciones que no tuvieron respuesta. «Id», dijo el faraón con voz temblorosa,
Llevad a vuestro pueblo y adorad a vuestro Dios, pero dejad aquí vuestros rebaños y vuestros ganados. Moisés negó con la cabeza. No, Faraón, hemos de llevarlo todo, porque todo pertenece al Señor y con ello le serviremos. Ni una pezuña quedará en Egipto. La ira volvió a encenderse en el corazón del faraón. Se levantó de su trono, extendiendo el brazo con furia. «Basta, sal de mi presencia. Si vuelves a presentarte ante mí, morirás». Moisés bajó la mirada, pero su voz fue firme y fría. «Así será como dices, no volveré a presentarme ante ti. Pero antes de que la noche caiga sobre Egipto, el Señor hará descender la última plaga, y habrá un clamor tan grande que nunca se oyó ni se oirá jamás». Las palabras resonaron en el salón oscuro como un presagio inevitable. Moisés se volvió y salió, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que la misma oscuridad. Esa noche, los hebreos en Gosén recibieron las instrucciones de Dios a través de Moisés. Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto y marcar con su sangre los postes y el dintel de sus puertas. Debían comer el cordero asado con hierbas amargas, ceñidos y listos para partir, como si la llamada a la libertad pudiera llegar en cualquier momento. El pueblo obedeció en silencio, con el temor reverente de quien sabe que algo grande está por ocurrir. Los padres explicaban a sus hijos el significado de aquella sangre en la puerta, mientras las madres preparaban el pan sin levadura, apresuradas, con el corazón agitado. Mientras tanto, en las ciudades egipcias, la oscuridad persistía, más densa que nunca. Nadie sabía qué clase de juicio aguardaba al amanecer, pero un presentimiento helado recorría a todos. La mano de aquel dios extranjero aún no había terminado su obra. El Nilo permanecía quieto, reflejando apenas el resplandor de las estrellas, como si temiera moverse. Los templos estaban desiertos, sus ídolos cubiertos por polvo y silencio. Las calles, que solían llenarse de mercado y risas, se convirtieron en senderos de sombras donde solo se oía el murmullo del viento. El faraón, solo en su cámara oscura, no podía dormir. Cerraba los ojos y veía el rostro de Moisés. Veía el Nilo teñido de sangre, los campos invadidos por ranas, los enjambres que devoraron sus cosechas, el ganado muerto, y ahora aquella noche que ni el sol de Ra podía disipar. Aún así, su orgullo lo mantenía inmóvil, aferrado al trono que pronto temblaría. Las tinieblas permanecieron como una señal del cielo, anticipando algo más terrible. Nadie lo sabía, pero aquella calma oscura era solo el preludio de la última y más dolorosa plaga. El aire se volvió frío y denso. Hasta los guardianes de las puertas del palacio sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Los perros no ladraban, los gatos no maullaban, las aves no cantaban. Era como si toda criatura hubiera callado para presenciar el desenlace de un juicio divino. Y así terminó el tercer día de oscuridad, con Egipto arrodillado ante un temor que aún no tenía nombre. La noche había caído silenciosa, pero el aire estaba cargado de presagio. Sobre Egipto reinaba un silencio que no era paz, sino el aliento contenido de una tierra quebrada. El Nilo, que antes rugía orgulloso con la vida de sus aguas, parecía ahora un espejo oscuro. Los cañaverales permanecían inmóviles bajo el soplo frío de la brisa nocturna. En las casas de los hebreos, las lámparas continuaban encendidas, y el humo de los corderos sacrificados aún se alzaba en columnas finas que se desvanecían contra el cielo estrellado. Las familias aguardaban en vela, ceñidas y calzadas, con los bastones en la mano y los hatillos preparados. Nadie dormía.
Los niños, abrazados a sus madres, miraban la sangre sobre los dinteles de las puertas con temor reverente. Los ancianos susurraban oraciones, evocando los nombres de Abraham, Isaac y Jacob, mientras Moisés y Aarón caminaban entre las calles de Gosén, alentando al pueblo. En el corazón de Egipto, el palacio del faraón se hallaba en penumbra. Las antorchas ardían con luz débil, incapaces de disipar la negrura que parecía haberse arraigado en los muros. En la cámara del rey, el silencio se quebró con un grito desgarrador, un lamento de dolor que pronto fue seguido por otros en todas las casas egipcias. La plaga final había llegado. El ángel destructor pasó aquella noche, y el primogénito de cada familia egipcia cayó sin vida, desde el hijo del faraón hasta el primogénito del último cautivo en prisión. El clamor de Egipto se alzó hasta el cielo como un rugido de desesperación. Los gemidos de las madres llenaron las calles. Los padres golpeaban el suelo con ceniza sobre sus cabezas, y ni las oraciones de los sacerdotes pudieron detener la desolación. El eco de aquel llanto llegó hasta Gosén, donde los hebreos permanecieron en silencio, con los corazones estremecidos, conscientes de que la mano del Señor los había protegido. Antes del amanecer, exhausto, abatido y con lágrimas en los ojos, el faraón hizo llamar a Moisés. Su voz ya no tenía el tono de soberbia que lo había acompañado durante las plagas. Hablaba como un hombre rendido ante una fuerza que no podía comprender. «Levántate», dijo al mensajero. «Sal de en medio de mi pueblo, tú y los hijos de Israel. Marchaos, id a servir a vuestro Dios como habéis pedido. Llevad vuestras ovejas, vuestras vacas, todo lo vuestro, solo marchaos, y pedid bendición también para mí». Moisés escuchó las palabras con solemnidad. Inclinó la cabeza sin triunfos ni sonrisas, sabiendo que aquella noche de dolor quedaría marcada para siempre en la memoria de ambos pueblos. El pueblo de Israel se preparó apresuradamente. Miles de familias ataron sobre sus espaldas las vasijas, el pan sin levadura, las ropas y el agua. Los rebaños balaban inquietos, percibiendo el bullicio de la partida. Los niños miraban a sus padres con ojos llenos de preguntas, pero no hubo tiempo para respuestas. Las puertas de las casas hebreas se abrieron casi al mismo tiempo, y un río de personas comenzó a moverse hacia el norte. El murmullo de sus pasos y el tintinear de las vasijas se mezclaban con las oraciones que salían de sus labios. El cielo oriental empezaba a clarear, tiñendo el horizonte de un tenue resplandor rosado, mientras los campos egipcios quedaban atrás, envueltos en luto. En medio de la multitud, Aarón sostenía el bastón con firmeza y Moisés caminaba al frente, con el rostro vuelto hacia el desierto. Sus ojos reflejaban tanto la determinación como la responsabilidad de conducir a una nación entera hacia lo desconocido. Al atravesar las puertas de las ciudades, algunos egipcios salieron a despedirlos. No hubo hostilidad. En sus rostros se leía el cansancio y el dolor de quienes habían sido testigos de un poder que ni sus dioses ni sus ejércitos pudieron contener. Algunos les ofrecieron prendas, oro y plata, como si al entregarlas quisieran apresurar su partida y evitar más juicios sobre la tierra. El éxodo avanzó por los caminos de arena. El polvo se levantaba con cada paso de los miles de pies descalzos, mezclándose con el aroma del amanecer. Las madres cargaban a los más pequeños. Los ancianos eran ayudados por los jóvenes, y el ganado marchaba entre ellos con pasos pesados. El silencio del desierto fue pronto roto por los cantos suaves de algunas mujeres, que entonaban antiguas melodías de esperanza. Otros respondían con murmullos de gratitud.
mientras el recuerdo de siglos de esclavitud empezaba a quedar atrás, aunque aún pesaba en sus corazones. En el palacio, el faraón permaneció solo junto a su trono. Observaba desde las terrazas el largo río de personas que se alejaba, perdiéndose en la distancia. Sus puños se cerraron con rabia, y aunque su voz no se alzó, en su corazón germinaba el resentimiento. La tierra de Egipto había sido herida y humillada, y él, que se consideraba hijo de los dioses, no podía aceptar la derrota. Los consejeros intentaron hablarle, pero él calló. El dolor por la pérdida de su primogénito lo consumía, y sin embargo, bajo ese duelo ardía el deseo de venganza. El pueblo hebreo, mientras tanto, continuó su marcha hasta que el sol estuvo alto. El calor comenzó a endurecer el camino y a secar las gargantas, pero el júbilo de la libertad mantenía sus pasos firmes. Moisés ordenó detenerse cerca de un manantial para que los rebaños bebieran agua, y desde allí contemplaron el horizonte. El vasto desierto se extendía ante ellos, prometiendo tanto esperanza como incertidumbre. Esa tarde, el campamento improvisado se llenó de vida. Los niños jugaban alrededor de los pozos. Las mujeres encendían pequeñas hogueras para preparar el pan sin levadura, y los hombres conversaban en voz baja, recordando los días en que eran esclavos. Entre ellos, algunos sentían temor al pensar en lo que vendría. No conocían el camino ni el lugar exacto al que iban, pero confiaban en que el Dios que los había liberado los guiaría. Moisés, apartado sobre una roca, contemplaba la multitud que se extendía como un mar humano entre las dunas. Al caer la tarde, se arrodilló y elevó una oración. Pidió fuerzas para guiar al pueblo, sabiduría para los desafíos del camino y protección contra los peligros que podrían acecharlos. Cuando el sol se ocultó, una columna de fuego apareció sobre el campamento, encendiéndose en el cielo nocturno como una antorcha gigante. Los hebreos la miraron con asombro y reverencia. Sabían que era la señal de que Dios estaba con ellos, iluminando el camino que aún debían recorrer. El fuego ardió durante toda la noche, proyectando sombras danzantes sobre las dunas y llenando de luz los rostros de los viajeros exhaustos. Por primera vez, en mucho tiempo, muchos durmieron sin cadenas en los tobillos y con un rayo de esperanza en el corazón. Pero en Egipto, mientras la luna ascendía sobre los tejados silenciosos, el faraón se levantó de su duelo y convocó a sus capitanes. Su mirada ardía con ira, y su voz, aunque baja, era tan cortante como el acero. He dejado ir a mis esclavos, y con ellos se marcha el sustento de Egipto. ¿Quién nos servirá ahora en los campos y en las obras? Reunid los carros y los caballos. No permitiré que escapen tan fácilmente. Los generales asintieron, aunque muchos lo hicieron con temor. Sabían que aquel pueblo estaba bajo la protección de un Dios que ya había demostrado su poder, pero el mandato del faraón no admitía réplica. El amanecer encontró a los hebreos reanudando su marcha. La columna de fuego se transformó en nube, extendiéndose sobre ellos para dar sombra en el ardor del día. Los niños corrían entre los adultos, y las ovejas avanzaban lentamente bajo el sol creciente. A lo lejos, el rugido de los carros egipcios aún no se escuchaba, pero el destino ya se estaba escribiendo en el corazón de Egipto. El faraón no tardaría en arrepentirse por completo y salir en su persecución. El camino hacia el mar los conducía a un horizonte infinito de arena dorada. Cada paso los alejaba más de las tierras de esclavitud y los acercaba a una libertad incierta, custodiada por el Dios que los había liberado con mano poderosa.
El pueblo no sabía que pronto encontraría el mar frente a ellos, y detrás, los carros de guerra de Egipto. Por ahora solo sabían que eran libres y que su huida los llevaba al encuentro de un destino que cambiaría la historia para siempre. Si quieres descubrir más secretos ocultos y leyendas bíblicas como esta, suscríbete ahora a mi canal y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo.